La gravedad del aborto, que implica un aborto, que no solamente es la destrucción de la vida del niño, que es algo tremendamente grave, sino que va a constituir una agresión a la mujer. Una muchacha me contaba y me decía: señora Nelly, usted no sabe lo que fue para mí. A través de la ayuda que hacemos en el acompañamiento, es necesario que tengamos que regresar a la práctica abortiva y preguntarles cómo fue. Pero eso es avivar el dolor. La mujer, la madre, el padre necesita hablar de lo que experimentó allí, porque inmediatamente ocurre el aborto y voltean la página y no quieren volver a hablar nunca más del tema, no lo hablan con nadie y eso se queda dentro dañando cada vez más. Necesitamos sacar el dolor ahí. Una de las etapas es sacar el dolor, sacar el recuerdo. Y me comentaba, y se los cuento porque ella me ha dado autorización para hacerlo. Si no me hubiera dado autorización para hacerlo, yo no podría contárselo. Señora Nelly, usted no sabe lo que fue para mí. Estuve en esa camilla helada. A pesar que tenía la anestesia en mi cuerpo, yo podía percibir que mis rodillas se juntaban porque no quería que sucediera lo que estaba sucediendo. Me quedé con unos moretones impresionantes sobre mis rodillas de toda la fuerza que hicieron para el procedimiento. Finalmente, cuando estuve incorporándome, sentí un olor a quemado y le digo a la enfermera que estaba ahí: ¿qué huele a quemado? Estamos quemando lo que te hemos sacado, pues, hijita, porque si no podemos meternos en problemas. Tal frase es tremendamente dañina. Y muchos profesionales se empeñan en decirle a las madres: no pasó nada, no existe el síndrome posaborto, lo que tú sientes es estrés. Cuanto más le decimos a la persona que no pasa nada, la estamos hiriendo más. Ellas necesitan escuchar que sí pasa algo y que ese algo es fruto de la experiencia de aborto y que hay personas que van a dedicar su tiempo, su vida para ayudarlas, porque sí pasa algo. Mientras dura el aborto, la mujer va a experimentar diversos estados de desestructuración mental. Primero pánico, un profundo pánico. Luego autoculpa, deseo de fugar. Algunas nos cuentan y nos dicen: yo, señora, mientras iba a ese lugar quería que el taxi se incendiara, que el carro explotara, que al cruzar la pista me atropellaran, porque no quería llegar, pero tuve que llegar. Como ustedes pueden ver, el estrés va aumentando. Llegan a la práctica del aborto en medio de ese drama, son lesionadas interiormente y después el primero que se da cuenta que algo pasó es el varón. Alguno de ellos me dijo: señora Nelly, yo vi entrar a una mujer a ese consultorio y a la hora la que salió, otra. No era la misma. Porque la mujer experimenta que ha perdido algo muy grande y significativo. Su intuición materna constantemente se lo dice. Hay personas que hemos llegado a atender que después de 45, 50, el mayor, no sé si la palabra es caso, el mayor acompañamiento, eso es lo correcto, caso no. El mayor acompañamiento que hemos llevado ha sido de una señora de 91 años. 91 años. A los 4 meses que terminó el acompañamiento, falleció. ¿Cuántos años de recuerdo de su aborto tenía? Más de 70 años. Y lo contaba como que hubiera sido ayer. Con una lucidez y con una precisión de todo, cada palabra, el color de la billetera del varón que le dio el dinero, el perfume de la persona que le estuvo practicando el aborto, la amiga con la que se encontró, el color del ambiente donde estuvo mientras le hacían el aborto, todo queda grabado de una manera impresionante. Son lo que se llaman conectores cuando son cosas, irresponsables cuando son personas. En esa circunstancia es que todas estas consecuencias que nosotros vemos se han denominado síndrome posaborto. Hay muchos colegas psicólogos por aquí o muchos colegas del área de salud y como ustedes
ustedes muy bien dirán, pero no está codificado en el DSM-4. El DSM-4 es un libro de diagnósticos de las enfermedades. No está tipificado, pero tiene todas las características clínicas para ser denominado así. Síndrome posaborto. Ha sido reconocido como una entidad patológica por la OMS y estas manifestaciones del síndrome posaborto son normales. Lo anormal es que no tengamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser las consecuencias. Eso sí es anormal. Lo anormal es que después de una situación tan dramática no sintamos nada. Eso es anormal. Lo normal es que siempre haya consecuencias. Un par de estudios que se han hecho hace 2 años manifestaron que la persona después del aborto lo que siente es profunda tranquilidad y la ansiedad que traía antes más bien disminuye. Sí, eso ocurre por un efecto de rebote. Si una persona tenía una ansiedad muy grande era frente a la situación, recuerden, el problema. Ella veía en su embarazo un problema. Inmediatamente después del aborto ella ve que el problema no existe. Pero eso ocurre en los primeros 15 días. La ansiedad y el estrés disminuye. Pero ¿qué pasa a partir de los 15 días, de los 30 días, donde hay una lectura más clara de los datos de su conciencia? Y sobre todo cuando el cuerpo empieza a reclamar y decir ¿dónde está el niño? Porque es que el cuerpo, las hormonas reclaman. Preguntan. ¿Cuáles son las características del síndrome posaborto o por qué se define así? Primero, porque es un conflicto donde la madre niega la protección y se convierte en protagonista de la destrucción, lo cual genera un rompimiento del vínculo. En la mañana conversábamos con una amiga comunicadora y me decía, pero ¿por qué es un drama? La psicología femenina se fundamenta en 2 aspectos especialmente propios de la mujer. La mujer basa sus afectos en torno a vínculos humanos y la mujer nunca olvida. Son 2 características propias de la psicología femenina. El mayor vínculo que establece una mujer es el vínculo con el hijo, el mayor vínculo y más trascendental. La madre puede estar a 4 kilómetros del niño y siente cuando él está llorando porque está queriendo ser amamantado. ¿Cuántas somos mamás acá? ¿Sí o no? Entramos en una angustia, siento que algo le pasa a mi hijo, pero tranquila, no se tengo una angustia acá. Y efectivamente llegamos a la casa o se cayó o le pasó algo. Ese desarrollo afectivo en la madre tan grande es por el vínculo que se genera. Y esto no es un invento mental, es fruto de un proceso bioquímico que se da de diálogo cruzado entre la madre y el embrión cuando es implantado en el útero. Busquen en internet, es el diálogo cruzado que se establece, Toll-Cross. La negación de la pena y el luto se suman al conflicto y a la ruptura del vínculo. Niego a mi hijo, rompo el vínculo con mi hijo, muere mi hijo y ni siquiera puedo hablar de la muerte de mi hijo. Cuando fallece alguna persona cercana a nosotros, usamos ropa negra, nos ponemos tristes, alguien nos dice ¿quieres hablar del problema? Cuando lo siento, aquí está mi pésame. La mujer que aborta no puede hacer público su dolor ni su luto. Y este proceso de ruptura del vínculo, de negación, de evitar de hablar de luto, la va debilitando físicamente, la va debilitando emocionalmente y va distorsionando sus relaciones con la familia, primero con ella, con su familia, con la sociedad y también en su trabajo. Este trastorno, síndrome posaborto, tiene un orden. Afecta el aspecto biológico, luego el aspecto afectivo, el aspecto psicológico y relacional, generando falta de integración social, generando depresión y cáncer. ¿Quién ha manifestado que el aborto está produciendo cáncer? La Sociedad Ginecológica de Inglaterra. Los ginecólogos de Inglaterra, después de varios estudios longitudinales, hacer seguimiento a poblaciones durante 25 años, han encontrado que la clase AB, que es la que más se practica abortos en Inglaterra, es también la clase más fácilmente candidata o en la que se produce con mayor incidencia el cáncer de mama. ¿Por qué? El conjugado hormonal que se prepara para albergar al niño en el vientre materno se trunca con el aborto, pero el conjugado hormonal sigue circulando en el cuerpo de la mujer. Tiene que buscar un foco donde enquistarse y puede producir tumores.
La mujer que pasa por un aborto entra en cuadros de depresión muy profunda. Cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, su sistema inmunológico de defensa también disminuye. El sistema inmunológico se va comiendo las células que van surgiendo degeneradas, que son potenciales para un tumor. Cuando el sistema inmunológico disminuye, estas células potenciales para un tumor no son destruidas, por lo tanto proliferan y producen tumores. Ustedes dirán, pero tal vez el síndrome posaborto se produce en personas que no consultaron antes. Miren, nosotros en la población que hemos atendido, ¿qué es lo que hemos descubierto? El 94% de mujeres que vinieron a pedirnos ayuda a Proyecto Esperanza ya habían consultado a un psicólogo. Estaban buscando ayuda. Algo pasaba y querían entender qué estaba sucediendo. El 75% buscaron ayuda con nuestros sacerdotes. Alguna vez, cuando me pidieron que converse con el clero en Arequipa, un padre con mucha razón se paró y me dijo: señora Nelly, pero viene una, le damos la absolución, viene otra y vuelve a confesar lo mismo. La mujer con síndrome posaborto tiende a confesar como que estuviera dudando del sacramento de la reconciliación, pero no, está buscando en realidad escuchar muchas veces el perdón a algo que ya no se perdona. ¿Quiénes pueden sufrir entonces síndrome posaborto? Toda persona relacionada con el aborto. Yo le presté a mi amiga unos 200 soles y sabía para lo que usar. Es muy probable que usted también viva las consecuencias de la muerte de ese niño. Pero principalmente las madres, el padre, los abuelos, cuando el abuelo induce, los abuelos inducen a la muerte del nieto. En la mañana me comentaba una jovencita y me decía: ¿qué pasa cuando abortamos porque los papás nos obligan? También ellos van a vivir las consecuencias. Y las consecuencias en el personal de salud son traumáticas. Nosotros hemos acompañado a dos profesionales de la salud que hubieron practicado abortos y tenían que tomar licor para poder desarrollar normalmente un día de trabajo. Y vivían alcoholizados permanentemente. Era una vida de caos. ¿Cuál es el grado de instrucción de las personas afectadas? Diremos, como muchos dicen, pero eso sucede en las clases bajas, ellos son las que abortan. Ayer ya les dije que no es así. Miren, 117 personas, este es un estudio que nosotros hemos hecho en 452 mujeres y 77 varones. 117 mujeres vienen a ser aproximadamente más del 25%, son de nivel de instrucción superior incompleto. Querían terminar la universidad y el bebé era impedimento para terminar la universidad. Lo abortan, nunca terminaron la universidad. Un porcentaje mucho menos inferior, 96 personas, que venían a ser como un 18-19%, son de instrucción superior universitaria. Los pobres invierten en vida y amor. Las personas con un poco más de poder adquisitivo generalmente estamos pensando en invertir en cosas, en materiales. ¿Cuál es la ocupación de las personas que han venido a pedirnos ayuda? Como ustedes pueden ver,